Estamos en Nadie Sabe Cómo y en esta parte, la mesa de la seguridad, jugamos con un solo hombre de punta en este momento, en este primer bloque, José Giacometti. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cómo te va? Muy bien, José. Tenemos temas que tienen que ver con nuestra ciudad, con nuestra provincia sobre todo, y hay un proyecto del diputado provincial justicialista Eduardo Tonioli, que presenta, como decíamos, presentó un proyecto de ley para permitir la sindicalización del personal policial y penitenciario de Santa Fe. Estos afiliados podrían afiliarse a sindicatos existentes o formar sus propias organizaciones gremiales, pero nunca podrán ejercer el derecho a huelga. Las leyes actuales impiden a los empleados policiales y penitenciarios sindicalizarse. Esta es la primera parte, ya después viene una respuesta. Bueno, vamos a hablar en algo muy claro. En otros países del mundo la policía está sindicalizada, tiene sindicato. Francia, España, Estados Unidos tienen sindicato. No sería malo la palabra tener un sindicato en Argentina. Creo que habría que enfocarlo desde otro punto de vista. Creo que más que sindicato lo que habría que hacer es una colegiatura. O sea, un colegio que permita defender los derechos del personal policial en todos aspectos. Creo que Tonioli no está equivocado en esto, en absoluto. Creo que ahí tiene que existir alguna forma de defender al personal policial. Antiguamente se decía que el sindicato para las fuerzas policiales no correspondía porque el que manejaba todo lo que era la fuerza era el jefe de policía provincia. El jefe de policía provincia hacía las veces de delegado sindical, donde peleaba por los sueldos, el equipamiento y con toda su plana mayor. Hoy, de acuerdo a cómo se fue desenvolviendo el tema político, cómo están eligiéndose los jefes de policía provincia, cómo se va manejando, bueno, se haría falta aparte por la adecuación, ¿no es cierto?, de todo lo que es normas laborales, seguridad laboral, sería muy conveniente tener una sindicalización o un colegio que permita regular la actividad policial. Hernán. Una pregunta histórica. ¿La policía siempre estuvo así, de que existe, sin sindicalizarse? ¿Cómo ha sido el proceso? Sí, toda la vida la policía trabajó, primeramente era una policía política, o sea, el comisario se designaba, bueno, antiguamente, creo que ahora también podríamos llamarlo igual. Antiguamente el policía lo elegía el Estado provincial a través de un representante de un partido político que predominaba, elegía el comisario de la jurisdicción. El comisario de la jurisdicción hoy era comisario y mañana cambiaba la política y bueno, no tenía ningún cargo o bien era un cabo o un agente. A través del tiempo se dio cuenta que hacía falta una profesionalización de la policía, una especialización, y aparece la ley orgánica, que en principio se copia de la ley orgánica del Ejército, después se van reformando y adecuando a la distinta ley orgánica que existe en la policía del mundo. Con esa ley orgánica permite que los ascensos sean religiosos, sean estudiados religiosamente, que existe una competencia. Acá se dice normalmente que hace falta concurso. Bueno, era una forma de tener un concurso, porque usted tenía una igualdad para todos en hacer los cursos, todos tenían un examen que eran tomados por los mismos profesores y de ese puntaje salía un puntaje que permitía a quien era mejor en el curso ascender, que tenía que competir a su vez con la parte operativa, que también tenía que tener una desenvoltura en la parte operativa bastante conveniente y también se le daba un puntaje, o sea que la persona que ascendía a determinadas jerarquías iban teniendo un puntaje operativo, un puntaje teórico y además de eso una forma de vida, tenía que tener determinadas condiciones de vida. A través del tiempo y a través de que hay un montón de personas que quieren reformar con quizás muy buena voluntad las reglamentaciones policiales, no se dieron cuenta que lo estaban dañando, porque ya los cursos hoy en este momento no se hacen más, se hacen simples monografías. Ya lo he dicho otra vez. Bueno, no sé, eso habría que preguntárselo al poder político que lo determinó así. ¿Ellos le dan de baja a esos cursos? Se le dan de baja, no se lo toman en cuenta, hacen monografía. Antiguamente eran cursos de 4 a 6 meses en Santa Fe, en la escuela superior, cuando eran oficiales, o cursos de capacitación para los suboficiales en el destino, donde se les enseñaba sumario, cómo dar una orden, cómo ordenar, cómo distribuir órdenes.
Era práctico el tema. No, práctico y teórico. A ver, por ejemplo, una persona tomaba los cursos de oficial principal y de comisario principal en Santa Fe, hablando de escalas superiores, de oficiales, y nos encontramos de que tomaban materias que tenían derecho penal, derecho procesal penal, derecho civil, tenía un montón de materias no solamente operativas y policiales, sino además del derecho, que tenían un nivel educacional dado por profesores de la universidad, tomado exámenes como se toman normalmente en cualquier universidad, con una cantidad de temas que se ajustaba a los temas de una universidad, o sea, aprobaban derecho penal con en el mismo nivel de lo que aprobaba un alumno de abogacía de derecho penal en la facultad. Con las mismas prácticas. Después tenían sumario, tienen sumario administrativo, tienen, cuando son grados para comisario inspector, hay oratoria, bueno, una cantidad de materias, o sea, que era nos obligaban, muy valioso para la eran formación. 17 materias durante jornada entera de 8 horas, con una convivencia entre personas dentro de un cuartel, con salidas así a tomar un café, o sea, no estaban preso nadie dentro de un cuartel, sino que se salía, se andaba, se conversaba, se convivía, se compartía y se conocía parte de la provincia y la metodología y la idiosincrasia de toda la provincia a través de sus compañeros. Creo que era una experiencia muy buena y muy poderosa para el policía. Hoy eso desapareció. Hoy hacen simples materias de oratoria y demás, y eso no es elevar el nivel. Yo creo que estamos muy equivocados. Por otra parte, en el año 97, si yo mal no recuerdo, vino aquí a Rosario el sindicato de Francia. Ellos tienen un sindicato que acá había un grave problema, y lo que podría surgir el problema si hay un sindicato, por eso digo un colegio. ¿Qué poder va a tener el secretario general del sindicato? ¿Qué poder va a tener el presidente del colegio? ¿Cómo va a actuar ese colegio o ese sindicato en una junta de calificaciones? ¿Va a tener participación? En otras partes del mundo tienen. O sea, cuando se hace la junta de ascenso, existe alguien del Poder Ejecutivo, alguien activo en la fuerza, y hay alguien que representa al sindicato o al colegio. En el caso de ellos, el sindicato. Con una participación pareja, con votos parejos, y eso le da tranquilidad al personal de que están compitiendo unos con otros para un ascenso con la mejor capacidad, y no solamente la mejor capacidad para el personal policial, sino mejor capacidad para desempeñar sus funciones para el bien de la gente. El común de la gente, la mayoría de las personas, la comunidad toda, tienen el beneficio de que ese personal policial que ascendió debidamente le va a saber retribuir mucho mejor, porque por eso está capacitado y por eso lo asciende. Bien, Giacometti, decíamos que el diputado provincial Tonioli hace esta presentación de este proyecto, y al toque el ministro de Seguridad de Santa Fe, Raúl Lamberto, se manifestó en contra de este proyecto presentado por Tonioli. No hay un estado provincial que tenga sindicalizada su fuerza de seguridad, dijo Lamberto sobre este proyecto. Sí, tiene razón, en la Argentina no hay ninguno, pero queremos copiar tantas cosas en los países de afuera, ¿por qué no copiamos algo que puede servir? Que puede ser provechoso. Y decía que para Lamberto no corresponde que la legislatura provincial aborde el tema, ya que la personería gremial debe ser otorgada por el Ministerio de Trabajo de la Nación. Sí, efectivamente tiene razón. Es así. Sí. La realidad es que estamos frente a una fuerza vertical, mientras que la actividad gremial es la defensa de los derechos en una actividad horizontal con libertad, terminó diciendo el ministro. Bueno, si tenemos una fuerza vertical, deberíamos empezar a ver cómo asciende cada uno de los superiores que tiene la fuerza. Y en ese caso tendríamos que decir que, como es vertical, el personal policial depende del gobernador y el ministro de Seguridad es el segundo en escala. Por lo tanto, serán responsables de todos los hechos que pasen en la provincia de Santa Fe, en la ciudad de Rosario, en la ciudad de Santa Fe y en cada uno de los rincones, tal cual son ellos. O sea que si hay algo que no se cumple, será cosa de procesar el incumplimiento al ministro de Seguridad. Al ministro de Seguridad. O al gobernador, no queda otro si son los superiores directos. Hernán. Giacometti, cuando leía las declaraciones de Lamberto, inmediatamente pensé en la cuestión política. ¿No le habrá dicho, se habrá negado a aceptar la propuesta de Tonioli porque Tonioli es hijo de desaparecidos y el grueso del electorado del socialismo es conservador y no soporta a Tonioli? ¿No habrá habido una manipulación política de este tema una vez más? No tengo idea, no me meto en temas políticos, siempre lo he dicho, como personal policial me enseñaron a ser apartidario. No soy apolítico, tengo la política de ser apartidario.
Para mí todo es una línea recta, que es el delito enfrente, y de este lado estamos los que estamos en contra del delito. No importa la ideología. No me importa la ideología de ningún tipo. Me parece perfecto. Bueno, las últimas declaraciones del ministro Lamberto. Dijo, por último, que el gobierno santafesino estudia incorporar a policías a los ámbitos donde se discuten las condiciones laborales y de higiene y seguridad. ¿Cómo es eso? Espera. Repeat. No sé si venía una noticia aparte o suelto o falta algo. Es parte de las declaraciones del ministro. Sí. Entonces, dijo el ministro que el gobierno santafesino estudia incorporar a policías a los ámbitos donde se discuten las condiciones laborales y de higiene y de seguridad. O sea, ¿va a incorporar policías en qué sentido? ¿A que la policía cumpla funciones de control o para que esté dentro de los recintos? Me parece que esto es como una especie de compensación. No nos interesa el tema de sindicalización, pero podemos darle... O sea, que la policía entre dentro de ese organismo. Me parece muy justo. Habría que empezar a estudiar los chalecos, las municiones, el proyectil, la hora de trabajo. Y bueno, hay muchas cosas que estudiar y creo que sería muy conveniente que se haga. Bueno. Creo que es hora de que alguien se ponga a estudiar realmente cuáles son todos los temas de seguridad, seguridad física, la seguridad, la higiene dentro de la policía, porque el policía aparentemente no es un ser humano para mucha gente. Condiciones laborales, también se refería a la cantidad de horas que se trabajan, los descansos, ¿verdad? Creo que la cantidad de horas y el ambiente en que se trabaja. Por ejemplo, acá estamos premiando en muchos casos, y no digo que no se lo merezcan, estamos dando un sobresueldo al TOE o al TOE o a los asuntos internos por ser fuerzas especiales dentro de un sector, cuando tenemos otros personal policial que está en la calle como Comando Radioeléctrico o como Alcaidía, que está cuidando presos, que no es una tarea propia del ser policía, corriendo riesgo a diarios de que una balacera o corriendo riesgo de que un preso una púa se la clave, o riesgo de una comisaría que tiene que trabajar con presos, con enfermos, en enfrentamientos. Entonces toda esa gente no gana menos que un sector privilegiado que no sé por qué no digo que no merezcan, yo creo que todos merecen ganar más. Inclusive creo que corre mucho riesgo el personal de Alcaidía, con el personal de comando y de comisaría permanentemente, mucho más de lo que corre asunto interno y toda la otra fuerza. Y si no, tendría que ser un sueldo parejo, por ejemplo. Pensando siempre... Es un ejemplo de los riesgos que corren y por los cuales no se lo hace. Hay un tema importantísimo. El personal policial que está en las morgues, que trabajan con cadáveres, que están con cadáveres puestos en bandeja, con cadáveres a veces putrefactos, de muchos días de haber sido dejados en un lugar, que se hayan pasado las infecciones, el contagio, el mal olor, la contaminación permanente que hay en esos lugares. ¿Se le paga un plus especial por eso? ¿Se le reconoce una tarea bastante mala? En tareas desprestigiadas, quizás hasta por el ser humano mismo, porque vivir con ese olor nauseabundo durante 8 horas creo que es bastante feo. Unas condiciones terribles. Son unas condiciones muy malas. Entonces creo que también esa gente necesitaría o jubilarse antes o tener un privilegio sobre otro por el sacrificio que hacen. Giacometti, en sus fundamentos, Tognoli dice al final que democratizar las fuerzas policiales es un paso indispensable para desarrollar una conciencia profesional en sintonía con los principios del Estado constitucional de derecho. No, yo creo que la policía es una institución vertical que recibe orden vertical de un sector político que está de turno. La policía es obediente de la orden del jefe político del momento, sea peronista, socialista, radical o de donde sea. La verticalidad de mando es fundamental porque si no, no se van a cumplir las órdenes. No puede ser algo horizontal, no puede ser que un cabo o un agente mañana termine siendo jefe de unidad regional porque, bueno, lo designaron ahí. Tiene que pasar una cantidad de años, tiene que tener una determinada capacitación y una determinada estabilidad emocional para poder llegar a cada cargo. Entonces yo creo que tiene que ser una policía constitucional, sí, pero bajo regímenes constitucionales, pero verticalista. Por sobre todas las cosas, verticalista. Muy bien, José Giacometti, le agradecemos la presencia, lo esperamos el próximo miércoles en la Mesa de la Seguridad, junto a Rodrigo Mazzuccini, esperemos que esté vertical y no horizontal. Pero por supuesto está y Adrián Ruiz, ¿qué tal, Adrián? Doctor, muy buenas tardes. Buenas tardes. José Ferrara, buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Pasamos entonces a desarrollar uno de los temas de este segundo bloque.
El tema que ya habíamos desarrollado en programas anteriores, el Senado de la provincia de Santa Fe dio media sanción a la polémica reforma del Código Procesal Penal que habilitaría a los jueces a restringir la aplicación de carcelaciones y extender la prisión preventiva a aquellos imputados de un delito cuya pena mínima sea de 4 años de prisión. Primera parte, el desarrollo y la explicación de ustedes. Bueno, no fue una gran discusión que hubo, creo que fue casi a libro cerrado, ¿no? Sí, señor. Bueno, quizás si se habría discutido un poco más, podríamos haber encontrado el eje del problema. El eje del problema, para que la sociedad entienda, no es la calidad del delito, sino la demora del proceso. Nadie está en contra de que las personas que cometen un delito tengan que ir presos. El tema está que no pueden estar 2 o 3 años hasta que se declaren culpables. Acá lo que se tiene que preocupar los legisladores es que el proceso sea en el menor plazo posible. Y de ahí no vamos a estar preocupándonos si las personas que tienen el principio de inocencia, estado de inocencia, tienen que ir presos mientras se va el proceso, la demora del proceso hasta el final de la sentencia. El problema es cómo acortamos procesos alongados que muchas veces por falta de capacidad humana y logística para que esto se lleve en muy corto plazo. Eso es la pregunta que queríamos hacerle y que quiere saber la gente. ¿Cómo hacemos para cortar esos procesos? ¿Qué hay que cambiar? Me imagino que muchísimas cosas. Primero, muchas ganas de trabajar. Bueno. Esa es una de las cosas. Se complica, sí. Hay procesos que no podían durar más de una semana. Cuando una flagrancia que dure un proceso, llegar a una sentencia final con una persona que se hizo cargo del delito y dura 1 o 2 años en el juicio, es una locura. Digamos, está haciéndose una persona responsable, yo soy el autor del delito, falta que me apliquen la pena nada más, y está 2 años para que le digan si es responsable o no y por cuánto la sanción. Me parece que ahí tenemos un grave problema. Y otras cuando la prueba es evidente. La prueba evidente es algo que se ha explicado y se ha discutido en la doctrina desde hace cientos de años. Y cuando tenemos todo listo, ya está todo evidente que la persona es responsable, ¿para qué debatir 3 años? Eso es una falta de capacidad de los operadores del sistema para llegar a una sentencia rápida que se podría llegar, no quiero decir en hora, pero podría ser en hora. Pero no podría pasar de una semana como diciendo mucho changüín. Doctor, una diferencia abismal con lo que estamos viviendo, discúlpame. No. Una diferencia abismal con lo que se está viviendo. Ahí está el eje del problema. Hernán. Doctor Ferrara, aquí con respecto a este tema, este proyecto presentado por el senador de la UCR, Lisandro Enrico, ya tiene media sanción en el Senado, dijo que se torna imperativa como respuesta a una inseguridad que, según la Dirección Nacional de Política Criminal, en los últimos 40 años creció el 380%, mientras la población creció un 62%. Cuando leí esto me dio la sensación de que había presentado este proyecto de ley especulando con la crisis de inseguridad que hay en la Argentina y me hizo acordar a las leyes Bloomberg. ¿Puede ser que haya legisladores que se aprovechen de la situación para tratar de sacar rédito político propio con estos proyectos? No solamente que acuerdo con vos, sino que digo que lo del senador Enrico es aún más irresponsable. Porque Bloomberg no era senador, no era representante como lo es Enrico de la población, por lo cual aún es más grave lo que está haciendo el senador Enrico. Ya lo evaluamos el miércoles pasado y yo dije que si tomaba un concepto del doctor Zaffaroni que decía que era criminalidad mediática. Lo que está haciendo Enrico es pura y exclusiva criminalidad mediática. Y es grave eso. En el programa anterior dije que teníamos que pedir disculpas. Creo que nos quedamos cortos. Después hicimos un paralelismo en el estudio cómo era la media sanción de lo que pretende el senador Enrico y lo que ya teníamos en nuestro código. Y no solamente que estamos convencidos que es inconstitucional, sino que es engañoso para la población, porque la población compra el discurso de Enrico porque no lo entiende. Si la población entendería bien cuál es el problema, como lo dijo el doctor Ruiz acá, Adrián, vería que lo del diputado Enrico lo del senador, perdón, es netamente político, netamente demagógico y netamente equivocado. ¿Querés preguntar algo más, Hernán, sobre este tema? Porque veo que tenés bastante material. Acá dijo, el senador radical entiende que en un país con 137 presos cada 100.000 habitantes,
¿Es mucha la proporción? ¿Hay realmente así 137 presos cada 100.000 habitantes en la Argentina? ¿Está en lo cierto? ¿Es mucho, poco? ¿Cómo es este porcentaje? No, lo desconozco así con precisión, digamos, puede ser cierto, porque si lo brinda que puede llegar a ser cierto, pero no cambia en nada eso a lo que él intenta con la media sanción de la prisión preventiva. No resuelve para nada el problema ese, es totalmente la vereda enfrente. Que la población entienda que podemos prorrogar la prisión preventiva, pero no resuelve el tema de seguridad. Pasa por otro lado, y él tendría que decirlo, y ahí es donde está lo engañoso del senador Enrico. Lo invitamos, yo sé que no va a venir, pero bueno, lo invitamos a que venga a debatir con nosotros. Él es un legislador, se tendría que venir y sería muy bueno debatir con él para que dé precisiones si la conoce, que yo creo que la desconoce, si no, no se atrevería a meter esa ley y a tratar de que se sancione, pero bueno, es engañoso y la población no entiende el mensaje. Y eso es lo más preocupante. Sí, Ferrera, no sé. Sí. Sí, no, pero No. Acá, por ejemplo, uno de los senadores que acompañó el proyecto de Enrico es el justicialista Raúl Gramajo, quien coincidió en que esta expresión, el derecho debe adaptarse a las modalidades de cada época. ¿Vos estás de acuerdo con esto? Porque esto no significa, entonces, hoy conviene la mano dura, legislamos a favor de la mano dura. Dentro de 10 años la gente se vuelve garantista, legislamos en función del garantismo. Entonces, ¿cómo es? Es un péndulo. Eso es lo que quiere decir este legislador. Quisiera conocer su opinión. Claro, primero que parte una idea de lo que el derecho se debe adaptar, tenemos que plantear también lo mismo, lo justo se tendría que adaptar. Son palabras que en sí figuran vacías, si lo hablamos analíticamente, lo que está diciendo el vocabulario, son palabras más que vacías. Lo que tenemos que decir es que la persecución penal se debería adaptar, pero cuando decimos que se debería adaptar, teníamos que hablar de que si tenemos un gran problema que es la demora del proceso, la que tendríamos que adaptarnos es cómo acortar ese proceso. Cómo acortar ese proceso sin disminuir las garantías de las personas. El problema no es la cantidad de personas que se encuentran detenidas y si lo bajamos o lo subimos resolvemos el tema de inseguridad. El gran problema es que la mayoría de las personas que cometen delitos consideran que no van a ser atrapados y que si buscamos la cantidad de personas de delitos esclarecidos con la cantidad de delitos, el porcentaje es ínfimo. Y ahí encontramos el mayor problema. No sé si soy claro. El gran problema, entonces nos encontramos no en esa estadística, que son números de los fracasados del delito, sino tenemos que buscar los exitosos del delito, que son los que más generan inseguridad. La mayor inseguridad la generan los que tienen éxito en el delito, y no los fracasados que, si vamos a una cárcel y vemos esos 137, o esos 110, o esos 150, vamos a ver que no son los que generan inseguridad. Quizás son los que molestan, porque se roban el bolsito, se roban digamos, el estéreo. El gran problema es todo el mercado que hay anterior, esa economía, esa gran economía delictiva, que genera esto que sería el fracaso de la economía delictiva. El gran problema, volviendo, sería el gran negocio de la economía delictiva, que para Enrico y para muchos otros ni siquiera se están preocupando. Para agregar algo, ni que hablar de las organizaciones criminales, que es ahí donde se tendría que preocupar el senador Enrico en dar algún tipo de respuesta, y no para lo marginal y para los delitos, como decía Adrián, que son delitos de una entidad de vacío de contenido en cuanto a la torpeza con que se provocan, los delitos que estamos acostumbrados a tratar de reprimir, que no es el problema de la seguridad. O sea, Enrico se tendría que estar preguntando qué pasa con las organizaciones criminales, y sobre todo cuando son organizaciones criminales que vienen del Estado, y donde él ahí se tendría que poner un mayor hincapié y tendría que preocuparse y tratar. Vamos a ver si alguna vez presenta alguna sanción o pretende alguna sanción de una ley que vaya contra las organizaciones criminales. Y ahí podríamos debatir si está bien o mal, pero como no se anima a debatir esto más dentro de los claustros que sean de la senaduría, supongo que no vamos a tener un eco favorable, pero me parece que es más preocupante las organizaciones criminales que los 137 o los 2.000 presos que podemos llegar a tener en provincia de Santa Fe, en todas las cárceles, unidades penitenciarias y comisaría, donde el delito es totalmente burdo y es muy fácil
captación. Hernán, el decía departamento Ferrara- de López, para dar una idea, siempre fue el problema: piratería del asfalto, abigeato y narcotráfico. Hasta ahora, que son los grandes problemas que tiene el departamento de López. Habría que ver, Enrico, cuáles son las soluciones puntuales a esos tres problemas, que son los grandes problemas que tiene el departamento de López. Si decimos que el problema de López es el que robó un estéreo o el que robó una gallina, o negarle la excarcelación a una persona porque vive en un asentamiento de difícil acceso, entonces el gran problema que vamos encontrándolo es que Enrico no conoce ni el departamento de López y mucho menos la provincia de Santa Fe. Perfecto. Para cerrar este tema con esta información, esta iniciativa fue criticada por organizaciones no gubernamentales y hasta por el ministro de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe, Daniel Herbeta, quienes la objetaron por inconstitucional e ineficaz. Son viejas recetas que ya han probado su fracaso, dijeron los entrevistados. Ustedes coincidimos. Totalmente de acuerdo. Vos decías, Ferrara, que este senador... discúlpame, Enrico, creemos no tenía... que nuestro código de procedimiento también, que fue una evaluación que también había hecho Adrián, digamos, dentro de nuestra oficina, creemos que el anterior código, que ya está aceptado y que este vendría a reformar ese código, también tiene algunos activos de inconstitucionalidad. Así que también el doctor Herbeta tendría que estar viendo eso también, que yo supongo que lo debe palpar, porque sé que entiende sobre la materia. Ferrara, vos decías que el senador Enrico no conoce el tema, quizás por eso presenta un proyecto de este calibre, pero me imagino que tendrá gente que lo asesore. Por algo lo habrá hecho, alguien que lo asesore y que le dice que esto es lo que más conviene. Sí, lo debe asesorar para que gane 10 votos más las elecciones que viene. Digamos, o sea, sería interesante ver, ya que un criminólogo, que venga a debatir. Nosotros no lo somos y a veces cometemos equivocaciones por no serlo, pero por lo menos abrimos el debate. Él tiene la obligación de venir a debatir. Que se preocupe también un nuevo delito también, que por ahí no hacen señas detrás de cámara, que sabemos que es un nuevo delito que tiene el departamento, es el tema de drogas en el departamento donde él pertenece. Nunca lo vi hablar sobre el tema de la organización criminal que tenga que ver con estupefacientes. Me preocupa más el estupefaciente que el que puede llegar a robar una cartera. Muy bien. Hernán, la última pregunta para ir cerrando. Sí, solamente para desasnarme a mí y a la audiencia. Dice, el proyecto con media sanción propone modificar 4 artículos del Código Procesal Penal, por una cuestión de tiempo uno solo. El 219, que se refiere a cuándo se impone la prisión preventiva. Esa es la pregunta. ¿Cuándo se impone la prisión preventiva para nuestra audiencia? Ambos artículos son más o menos parecidos, nada más que trata de dar mayores explicaciones de cuándo se debe imponer. Es lógico el fundamento, de acuerdo a los tratados internacionales, hay una prisión preventiva, se va a poder imponer cuando no se pueden asegurar los fines del proceso. ¿Qué son los fines del proceso? Es que la persona cuando termine el juicio esté en cana, para decirlo muy simple. Clarito. Y que el tipo, cuando sale en libertad, mientras espere la sentencia, no me desbarate la prueba. Así soy claro, creo que esto es claro. Sí, señor. Si la persona que la pongo en libertad no me afecta en estos 2 fines del proceso, si yo lo meto en cana antes que llegue una sentencia, es inconstitucional. ¿Por qué inconstitucional? Porque no hay ninguna forma que cuando le diga a usted inocente y usted estuvo 3 años acá, discúlpeme, eso no hay forma de repararlo. No. Si yo lo dejo en cana es porque sé que este tipo, de alguna manera, tengo elementos probatorios de que me va a perjudicar esos fines que yo busco. Que cuando le dicte una sentencia el tipo se me vaya. O que me apriete los testigos, para decir una manera, me desbarate prueba. Ahí está, la idea de la proporcionalidad y la racionalidad es solo al efecto de que yo pueda asegurar esos fines. Todo lo demás es inconstitucional. ¿Cómo interpreto estos 2 fines? Es muy simple, yo tengo que tener elementos objetivos y no subjetivos o elementos premoldeados en lo que puedo plantear que es peligroso, como en este caso, que dice que es peligroso si vive en un lugar que es muy difícil acceso. ¿Qué está diciendo? Villa de emergencia. Entonces tenemos que decir, señores villeros, ustedes no van a poder acceder a la excarcelación porque viven en lugares feos que a ciertos funcionarios no les gustan donde viven. Habría que plantearlo con todas las letras y no buscar las letras, el dibujo, para decirlo legalmente. También, como hablamos con el doctor Masuccini, es más fácil que se escape una persona que tiene medios que la que no tiene medios. Es raro, a nosotros no ha pasado casi nunca que prescriba una condena, o sea que no lo hayan podido detener hasta que llegue la sentencia cuando la persona es pobre, lo agarran enseguida, 15 días, 20, un año.
Es muy difícil cuando la persona tiene medios, cuando te llama diciendo, doctor, no me voy a presentar porque estoy en Venezuela. Esa es la diferencia entre un pobre y un rico. Aparentemente, en rico se confunde lo pobre y lo rico, para que digamos poéticamente. O se confunde o la tiene muy clara. O la tiene clara, exacto. Para mí la tiene clara. Me hago cargo de lo que digo. Pero bueno, en realidad, cuando habla de periodicidad procesal, quiero decir dos términos que la doctrina lo dice constantemente, que constantemente también la propia jurisprudencia local nuestra la avasalla. La periodicidad procesal tiene que ser real y concreta. Bárbaro. Y eso generalmente se usan esos términos para el que tiene alguna posibilidad de hacer valer esa realidad o esa concretidad. Para el marginal, esos dos términos son imposibles de demostrar porque ya por ser marginal es real y es concreto. Muy bien, les agradecemos la presencia. Seguramente ahora con el correr de los días veremos qué ocurre en diputados y esto se transforma ya directamente en ley, para después seguir analizándolo. Gracias Adrián Ruiz, José Ferrara. Los esperamos el próximo miércoles en la Mesa de la Seguridad. Nadie sabe cómo. El magazine informativo de la tarde. Con la conducción de Rubén Sauro. Nadie sabe cómo.